Nunca pensé que una noche cualquiera me fuera a cambiar la vida para siempre, pero ahí estaba, en medio de una calle oscura, escuchando a mi marido llorar al otro lado de la línea. Javier, mi esposo, quien siempre se mostró fuerte y resuelto, se estaba desmoronando. Las palabras que dijo nunca se me borrarán de la mente. Me equivoqué, Valeria, te fallé con ella. Fue como un golpe seco en el pecho. No sabía si la angustia en su voz era por arrepentimiento o por el miedo de perderlo todo, pero lo que sí sabía era que mi mundo acababa de desmoronarse. Ese día había comenzado como cualquier otro. Camila, nuestra hija de 6 años, se despertó como siempre, corriendo por la casa pidiendo que le preparara el desayuno. Javier salió a trabajar temprano, como de costumbre. Sin embargo, algo en el aire estaba diferente. No sabía cómo explicarlo, pero esa mañana algo no encajaba. Como si una sombra hubiera comenzado a acechar mi vida. Ignoré esa sensación, como siempre lo hacía, centrándome en las tareas cotidianas, la escuela, la casa, el trabajo. Pero algo me dijo que esa noche todo cambiaría. Después de dejar a Camila en la escuela, me encontré con Laura, una amiga que hace tiempo no veía. Nos tomamos un café y hablamos durante horas, hasta que la tarde empezó a caer. Al despedirnos, Laura me dio un consejo que, en ese momento, me pareció sin importancia. A veces, Valeria, tenemos que dejar ir lo que creemos que es perfecto. No te aferres a lo que ya no te hace bien. Al principio no entendía a qué se refería, pero algo en sus palabras me dejó inquieta. Esa noche, Javier regresó tarde. No era raro, suele tener jornadas largas, pero hoy sentía que algo iba mal. Cuando entró a la casa, sus ojos no se cruzaron con los míos, como si estuviera evitando algo. De inmediato, supe que algo no estaba bien, aunque no sabía qué. La tensión era palpable. Me ofreció una sonrisa forzada y me besó en la mejilla, pero yo sentía que el aire entre nosotros se había vuelto denso. Le pregunté por qué llegaba tan tarde, y me dio una excusa vacía sobre un proyecto urgente. No insistí. Pero, mientras cenábamos, algo más me llamó la atención. Estaba revisando unas facturas en la mesa cuando escuché su teléfono sonar en la sala. Un mensaje. Lo ignoré al principio, pero algo me hizo levantarme y verlo. El mensaje no venía de una persona desconocida, sino de alguien que ya había visto su nombre antes, Isabel. Isabel. ¿Quién era ella? Decidí no pensar demasiado en eso, pero mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Después de que Javier se metiera en la ducha, tomé su teléfono, aunque la idea de violar su privacidad me molestaba. Pero esa noche, no podía ignorar la inquietud que me estaba carcomiendo por dentro. Estaba en el salón, con el teléfono de Javier en mis manos, el mismo teléfono que había estado a su lado durante todos estos años. Sentía una especie de vergüenza al sostenerlo, una mezcla de intrusión y necesidad de comprender qué estaba pasando. Sabía que estaba violando su espacio, pero la inquietud era más fuerte. Me senté en el sofá, mirando la pantalla, dándome tiempo para pensar en lo que estaba a punto de hacer. Abrí la conversación de Isabel. Al principio, no entendía nada. Los mensajes eran triviales, preguntas sobre el trabajo, comentarios sobre el clima, pero a medida que avanzaba, el tono de las palabras cambió. De algo banal pasaron a algo más profundo, más personal. Isabel le preguntaba sobre su día, sobre cómo se sentía, sobre lo que le gustaba. Había una cercanía que no podía ignorar. La forma en que Javier respondía, con una calidez que no había notado antes, me heló el alma. Pensé que tal vez me estaba excediendo, que quizás estaba malinterpretando las cosas. Pero algo en mi interior me decía que no estaba equivocada. Decidí seguir buscando. Empecé a revisar otras conversaciones, otras aplicaciones, hasta que llegué a los mensajes de Facebook. Los de Isabel estaban más claros, más explícitos.
A medida que leía, mi corazón comenzó a latir más rápido, mi respiración se volvió pesada. No quería creer lo que estaba viendo, pero no había vuelta atrás. Había fotos, imágenes que solo deberían compartir dos personas que se sienten algo más que amigos. Pero lo peor no fueron las fotos. Lo peor fue leer lo que escribió él, las palabras que jamás me imaginé que dirigiera a otra mujer. Te extraño mucho, cada vez que cierro los ojos, te veo. No puedo esperar a verte de nuevo. Eres todo lo que quiero ahora. Eso me lo decía mi marido, el hombre con el que había compartido mi vida durante más de una década, con el que había creído construir algo sólido. Cada palabra era como un cuchillo clavado en mi pecho. Mis manos temblaban, pero seguí leyendo, como si no pudiera detenerme. Ya no podía hacer nada para retroceder, para deshacer lo que estaba ocurriendo en mi mente. Había algo profundamente doloroso en leer que todo lo que había sido mi vida había sido compartido con otra persona, y quizás ni siquiera lo sabía. Tal vez esa mujer había estado presente en momentos en los que yo pensaba que todo estaba bien, tal vez le había dado algo que yo no le daba, algo que nunca me imaginé que él necesitaba. En medio de los mensajes había uno que me dejó sin aliento. Isabel le decía a Javier que lo amaba, que no podía esperar para estar con él. Mi estómago dio un vuelco. La palabra amar me hizo tambalear. Recordé los días en que me decía que me amaba, esas tardes en que todo parecía perfecto, esas promesas de que estaríamos juntos para siempre. ¿Era eso lo que él sentía por mí también? ¿O lo que sentía por ella era más? Cada palabra, cada conversación, parecía haber sido una mentira, una farsa. A lo largo de los años había construido una vida con un hombre que, en ese preciso momento, me estaba despojando de todo lo que pensaba que era mi realidad. Me levanté del sofá, dejando el teléfono en la mesa. La habitación comenzó a girar. Sentía como si todo se desmoronara, como si el suelo se abriera bajo mis pies. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Quería gritar, quería correr a enfrentarle, pero también sentía una especie de parálisis. No quería perder el control, no quería dejar que mis emociones me dominaran en ese momento. Pero, al mismo tiempo, sentía que había llegado el momento de saber la verdad, de entender qué había estado pasando detrás de mis espaldas. Javier llegó poco después, como si nada hubiera sucedido. Lo vi entrar por la puerta con su chaqueta de trabajo, como todos los días, tan normal, tan ajeno a lo que acababa de descubrir. Me miró, sonrió, y preguntó si había cenado. Yo lo observaba, sin poder articular palabra. Era como si, al mirarlo, estuviera viendo a un extraño. No sabía si odiarlo, si gritarle, si abrazarlo. Todo en mí pedía una respuesta, pero no encontraba las palabras adecuadas para enfrentarme a él. Me senté en el sofá y dejé que la rabia y el dolor se apoderaran de mí. Sentí que mi pecho se comprimía, que mi garganta se cerraba. ¿Cómo podía haberme hecho esto? ¿Qué fue lo que pasó para que llegara hasta este punto? Javier se acercó y me preguntó si estaba bien. Intenté respirar hondo, intentar calmarme, pero no podía. Todo lo que había descubierto seguía dando vueltas en mi cabeza, como un eco constante que no me dejaba pensar con claridad. Lo miré directamente a los ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento, algo que me dijera que había cometido un error, algo que me hiciera sentir que aún había esperanza. Pero no vi nada en sus ojos. Nada que me asegurara que era el mismo hombre que había conocido. Solo había una especie de desconcierto, como si estuviera esperando que yo dijera algo primero. ¿De qué estás tan preocupado? Le pregunté, sin poder evitar que mi voz sonara fría, distante. Javier frunció el ceño, sin entender. Me levanté del sofá y me acerqué a él lentamente. Las palabras salieron de mi boca como una explosión. Lo sé todo, Javier. Sé lo que has estado haciendo. Sé lo que has hecho con Isabel.
Su rostro se puso blanco. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. El silencio se volvió insoportable. Mis manos temblaban, mi respiración se hacía más difícil. Miró hacia el suelo, como si quisiera esconderse de mí, como si no pudiera enfrentarme. Un segundo de total silencio, que me pareció eterno, pasó entre nosotros. Finalmente, levantó la cabeza y me miró, pero ya no era el hombre que conocía. Ya no era el hombre al que había entregado mi vida. Valeria, comenzó, pero se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. Intenté que me explicara, pero las palabras se me atragantaron. Mi mente ya no podía procesar nada más. Estaba rota, en pedazos, y no sabía si quería seguir escuchando sus excusas. Me senté nuevamente, esta vez en el borde de la mesa, incapaz de mirar a los ojos a la persona que había sido mi compañero. Javier comenzó a hablar, a disculparse, a contarme lo que había hecho, pero no escuchaba. No podía. Ya todo estaba dicho. El dolor de la traición era tan grande que me nublaba la vista, me apagaba el oído. Estaba escuchando lo que no quería oír. Estaba escuchando cómo mi marido me había fallado, cómo había permitido que otro amor lo despojara de lo que había sido nuestro. Lo que siguió fue un largo silencio entre nosotros, uno que parecía eterno, pero a la vez solo duró unos segundos. Mi mente giraba mientras él seguía, con esa mirada llena de arrepentimiento, tratando de encontrar las palabras correctas. No podía creer lo que me estaba sucediendo, pero ahí estaba, enfrentándome a una verdad que, aunque sabía en el fondo de mi ser, aún no estaba lista para aceptar. Javier, el hombre que había compartido mi vida durante más de 10 años, se estaba desmoronando frente a mí. No era el hombre con el que había formado una familia, no era el hombre con el que había creado recuerdos. Había algo extraño en su rostro, como si no pudiera mirarme directamente a los ojos, como si tuviera miedo de lo que estaba por venir. Valeria, lo siento mucho, no sabes cuánto lo siento, dijo con voz quebrada, pero sus palabras eran vacías para mí. Ya no importaba lo que dijera, las palabras no podían reparar lo que había hecho. En mi mente solo había una pregunta: ¿cómo pudiste hacerme esto? La rabia, el dolor, la confusión, todo se había acumulado en mi pecho, y me costaba trabajo procesarlo. Mi mente trataba de encontrar una respuesta lógica, pero no la había. Simplemente no entendía cómo todo había llegado hasta aquí. Me levanté de la mesa, necesitaba espacio, necesitaba alejarme, pero mis pies no se movían. Miré a Javier, quien seguía de pie frente a mí, sin atreverse a dar un paso hacia mí. No sabía si esperaba que le gritara, que lo golpeara, que lo enfrentara de alguna manera, pero yo no podía. Me sentía tan vacía, tan rota, que no encontraba fuerzas para nada. Él volvió a hablar, esta vez con una voz más firme, como si estuviera intentando explicarse, pero yo no podía escuchar. Las palabras se desvanecían en el aire, como si no tuvieran sentido. Todo lo que me dijiste sobre nosotros, sobre nuestra familia, era mentira, ¿verdad? Le pregunté, sin poder evitar que mi voz temblara. No esperaba una respuesta que me aliviara, no esperaba nada más que la verdad que ya sabía, pero necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba que él confirmara lo que había descubierto por mi cuenta. Necesitaba que me dijera, con todas las letras, que me había fallado. Javier no contestó de inmediato. Su rostro se tornó más pálido, como si la confesión le pesara tanto como a mí. Por un momento, pensé que no lo diría, que seguiría ocultando la verdad. Pero finalmente, después de un largo suspiro, habló. No era solo una aventura, Valeria. Fue algo más, algo que no pude evitar. Isabel, ella me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Me hizo sentir vivo otra vez, me hizo sentir deseado. Yo no. No te quería hacer daño, lo juro. Nunca quise que llegara a esto.
Cada palabra de su confesión era como una descarga eléctrica en mi cuerpo. Me quedé ahí, paralizada, mirando su rostro lleno de arrepentimiento, y de repente, algo dentro de mí se rompió por completo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que alguien más le ofreciera lo que yo no pude darle? Sentí que mi mundo entero se venía abajo. No podía escuchar más. Sabía que me estaba mintiendo, pero no quería escuchar más excusas. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba saber si había alguna esperanza para nosotros, si había algo que pudiéramos hacer para seguir adelante, aunque solo fuera para mantener nuestra familia unida. Tomé aire profundamente, tratando de mantener la calma, pero mis palabras salieron a toda velocidad, como si no pudiera detenerlas. ¿Y qué esperas que haga con todo esto, Javier? ¿Qué esperas que haga después de todo lo que me has dicho? ¿Qué me queda ahora? ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto? Él dio un paso hacia mí, como si quisiera consolarme, pero me aparté rápidamente. No podía, no quería sentir su cercanía. Había algo en su presencia que ya no me daba consuelo. Solo me traía más dolor, más incertidumbre. Javier se detuvo, notando mi rechazo, pero no retrocedió. En lugar de eso, sus palabras se hicieron más desesperadas. Valeria, por favor, entiende que no lo planeé, no quería que esto pasara. Yo nunca dejé de amarte. No es excusa, lo sé, pero te lo juro, no fue algo que tomara a la ligera. ¿No fue algo que tomaste a la ligera? Repetí, las lágrimas ya comenzando a nublar mi visión. Mi voz temblaba con cada palabra. ¿Y tú crees que eso cambia todo lo que me has hecho? ¿Qué eso lo hace mejor? ¿Qué me dices a mí, Javier? ¿Qué me dices a nuestra hija? ¿Qué está creciendo en medio de todo esto? Al mencionarlo, la rabia me invadió aún más. No solo había sido una traición hacia mí, sino también hacia nuestra hija, hacia nuestra familia. ¿Qué clase de ejemplo le estábamos dando? ¿Cómo iba a explicarle que su padre, el hombre que ella admiraba, había hecho algo tan devastador? Javier pareció entender el peso de mis palabras. Su rostro se transformó en una máscara de angustia. Quiero decir, ahora lo entendía, pero antes, ¿realmente lo entendía? ¿Se había dado cuenta de lo que estaba arruinando? ¿De cómo estábamos destruyendo todo lo que habíamos construido? Valeria, no sé qué más decirte. Estoy arrepentido, lo siento. Solo, quiero que me des una oportunidad para arreglarlo. Si me dejas, puedo hacer todo lo que sea necesario para enmendarlo. Me eché a llorar, sin poder evitarlo. No sabía si lloraba de rabia, de tristeza o de una combinación de todo. Mis pensamientos se mezclaban con la desesperación. Quería creerle, quería que todo fuera una pesadilla, que despertara y pudiera seguir adelante con mi vida. Pero no podía. No después de todo lo que había descubierto. No podía mirar a ese hombre y seguir creyendo que todo estaba bien. Javier, no sé si quiero seguir con esto. No sé si puedo. Mis palabras salieron entre sollozos, pero cada una de ellas tenía más peso del que me imaginaba. Él intentó acercarse, pero me eché hacia atrás. Ya no quería su consuelo. No quería nada de lo que él pudiera ofrecerme. El silencio volvió a caer entre nosotros. Era un silencio pesado, doloroso, cargado de palabras no dichas. Yo me sentía atrapada, sin saber qué hacer, sin saber cómo responder a su desesperación. ¿Cómo podía yo perdonarlo? ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que la confianza que habíamos construido durante años se había desmoronado en cuestión de días? ¿Cómo podía él pedirme una oportunidad cuando ya me había fallado de la peor manera posible? Después de lo que me dijo, no sabía si debía seguir escuchando o si debía salir corriendo de esa casa, de esa vida que había creído ser mía. Javier seguía allí, frente a mí,
esperando una reacción, algo que indicara que aún había una posibilidad de redención, pero yo ya no podía verle de la misma manera. Sentía que la rabia se acumulaba dentro de mí, como si cada palabra de sus disculpas fuera una nueva capa de dolor que se añadía al sufrimiento que ya llevaba dentro. No podía quedarme allí, en ese salón, con él, fingiendo que todo podía volver a la normalidad. Decidí que no quería quedarme más tiempo allí, que no quería escucharlo ni ver cómo intentaba, sin mucho éxito, convencerse de que podía arreglar lo irremediable. Me levanté sin decir palabra y caminé hacia la puerta, sin mirarlo. No quería escuchar más excusas. Quería salir de allí, dejarlo atrás y no volver. Abrí la puerta y salí sin pensar en lo que estaba haciendo. No tenía claro qué iba a hacer ni a dónde iría, pero no me importaba. Solo quería huir. Sentí el aire fresco de la noche acariciando mi rostro mientras caminaba por la calle, sin rumbo, sin propósito. Solo caminaba, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón roto en 1000 pedazos. De repente, el sonido de un coche acercándose me sacó de mis pensamientos. Era Javier, que había salido detrás de mí. Lo vi frenando en seco, a unos pocos metros de mí, y sentí que mi cuerpo se tensaba automáticamente. Se bajó del coche y caminó hacia mí con esa expresión de arrepentimiento que ya me cansaba. Intentó acercarse, pero algo en su mirada me hizo retroceder, como si al acercarse fuera a contagiarme de su culpa, de su remordimiento. Valeria, por favor, no te vayas. No sé qué hacer, pero si me dejas, te prometo que cambiaré. Todo esto, sus palabras ya no llegaban a mí. Estaba tan cansada de oírlas, de escuchar promesas vacías, de ver cómo se retorcía por el miedo a perderme. Cambiar. ¿De verdad crees que puedes cambiar, Javier? Dije con voz temblorosa, aunque mi rabia crecía con cada palabra que salía de mi boca. Él se detuvo en seco, sin saber qué decir. Lo que has hecho no tiene perdón. No hay nada que puedas hacer para que yo te perdone. No me pidas que te dé otra oportunidad, porque no lo haré. Javier permaneció en silencio, pero lo veía claramente. Sabía que lo estaba perdiendo, que todo se desmoronaba ante sus ojos, y aunque sus palabras continuaban siendo de arrepentimiento, yo no podía confiar en él. No podía seguir viviendo con esa mentira. No podía quedarme más tiempo con alguien que me había fallado tan profundamente. Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía evitarlo. Todo lo que había creído en mi vida, todo lo que había sido mi refugio, se estaba desmoronando. Estaba perdiendo mi familia, mi hogar, y no podía hacer nada para detenerlo. Pero había algo más en mí, algo que surgió de las profundidades de mi dolor y que me hizo levantar la cabeza con determinación. No solo quería huir, no solo quería dejarlo atrás. Quería que él sufriera, quería que sintiera lo mismo que yo. Fue entonces cuando, sin pensarlo, hablé de nuevo, con la voz más fría que había sido capaz de sacar de mí. Sabes, Javier, tal vez no te merezco. Tal vez merezco algo mejor que tus mentiras, que tus promesas vacías. Pero te voy a decir algo, no voy a irme sin que sientas lo que yo estoy sintiendo. No te voy a perdonar, y no te voy a dar otra oportunidad, pero voy a hacer que sepas lo que has perdido. Javier dio un paso atrás, con una expresión de miedo en su rostro, y me miró como si tratara de comprender lo que acababa de decir. No esperaba eso de mí. No esperaba que yo fuera capaz de decirle esas palabras, porque siempre había sido la que lo entendía, la que lo apoyaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa, casi en un susurro, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Lo miré fijamente a los ojos. Ya no sentía tristeza, ya no sentía miedo. Solo sentía furia, y esa furia se apoderaba de todo mi ser. Voy a hacer que pierdas todo lo que has tenido, Javier. Te lo prometo. No vas a quedarte con lo que te pertenece tan fácilmente.
Y vas a ver cómo se siente perderlo todo por una mentira, por una traición. Me vas a sentir mucho, mucho más cerca de lo que crees. Y lo vas a lamentar cada maldito día de tu vida. Vi cómo su rostro se deformaba por el miedo, pero eso no me detuvo. Me di la vuelta sin mirarlo y comencé a caminar hacia el coche. Estaba decidida a hacerle pagar, a hacer que sintiera la agonía que yo estaba sintiendo. Tenía que encontrar una manera de hacer que él pagara por lo que había hecho, por cómo había destruido mi confianza y mi vida. Al llegar a mi coche, me detuve un momento, sin saber si debía seguir adelante con mi plan o si debía parar y pensar en lo que estaba a punto de hacer. Pero no tenía tiempo para pensar. Estaba tan llena de rabia que no podía pensar con claridad. Solo sabía que tenía que hacerle sentir lo que yo estaba sintiendo. Me subí al coche y, sin mirarlo, arranqué, dejando atrás a Javier, a la casa, y a toda una vida que ya no podía seguir soportando. Mi mente estaba fija en lo que había que hacer, y no me importaba lo que pasara después. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Cuando llegué a la casa de Isabel, sentí una oleada de adrenalina recorriéndome el cuerpo. Estaba nerviosa, pero sabía que tenía que hacer esto. No podía quedarme con las manos vacías, no podía permitir que todo lo que había descubierto quedara sin consecuencias. Bajé del coche y me dirigí a la puerta. Sin pensarlo, toqué el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba ella, mirándome con sorpresa, con esa cara de inocente que me hizo hervir la sangre. ¿Qué quieres, Valeria?, dijo con una sonrisa que intentaba ser amigable, pero sabía que no estaba dispuesta a ser amigable conmigo. Quiero que sepas lo que has hecho. Quiero que entiendas el daño que has causado, respondí con calma, sin perder el control. Isabel no dijo nada, pero su rostro empezó a mostrar una expresión de incomodidad. Ya no era la mujer que había sido una amiga, la que se presentaba como una persona confiable. Ahora era solo una traidora, una más en la lista de personas que me habían fallado. Lo que pasó después fue lo que tenía que pasar. Hablamos, discutimos, pero al final, ella entendió el mensaje. Y cuando salí de allí, no sentía que había ganado nada, pero sabía que había dado un paso importante hacia mi propia liberación. Lo que Javier no sabía era que, al perderme, también había perdido a alguien que siempre lo había amado incondicionalmente. Ahora, ese amor se había convertido en algo más frío, más calculado. La venganza no me había dado paz, pero había comenzado el camino hacia algo nuevo, hacia mi libertad. Al regresar a casa después de lo que sucedió con Isabel, mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía funcionando a toda velocidad. No podía dejar de pensar en todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, todo lo que había perdido. El día había sido largo, más largo de lo que había imaginado, pero al final, me di cuenta de que ya no podía escapar de la realidad. Javier había cruzado una línea, y aunque no podía cambiar lo que había pasado, al menos ahora sabía que tenía control sobre cómo reaccionar. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a seguir esperando respuestas que nunca llegarían. Lo que más me pesaba, más que el dolor de la traición, era la sensación de que nunca había estado preparada para enfrentarlo. Había construido mi vida sobre un castillo de mentiras, y todo había caído de un solo golpe. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de Javier y de Isabel se repetían una y otra vez en mi cabeza. Los mensajes, las fotos, las mentiras. Todo parecía encajar de una manera horrible que no quería aceptar. Aún no podía creer que él me hubiera hecho eso, que hubiera sido capaz de mirar a otra persona y compartir con ella lo que alguna vez fue solo mío. Mi cuerpo temblaba por dentro mientras pensaba en todo lo que había dado por sentada, en todo lo que había creído con tanta fuerza. La confianza, el amor, la estabilidad de nuestra familia. Todo se había desvanecido en un segundo. No pude dormir esa noche. Mi mente no podía parar, y el dolor no se iba,
sino que se intensificaba con cada minuto que pasaba. Al día siguiente, Javier apareció por la casa temprano. Era obvio que no sabía qué esperar. Me miró desde la puerta del salón, como si quisiera acercarse, pero no se atrevía. Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando al vacío. Ya no sentía odio, pero sí un vacío profundo. Un vacío que no podía llenar con nada. No me importaba lo que él dijera, no me importaba si se arrepentía o no. El daño ya estaba hecho, y lo que más me dolía era no saber si alguna vez fui realmente importante para él. ¿Me habría fallado desde el principio, o solo fue un error que se descontroló? ¿Cómo era posible que todo se hubiera desmoronado tan rápido? Valeria, por favor, tenemos que hablar, dijo finalmente, con la voz tensa, llena de dudas. Era como si ya no supiera cómo abordar la situación. Sabía que me había perdido, que su error había sido más grande de lo que pensaba. Se acercó un paso más, pero me aparté sin mirarlo. Mi corazón estaba pesado, mi alma hecha pedazos. Ya no podía quedarme allí, pero tampoco podía irme. Estaba atrapada en esta vida rota que no sabía cómo reconstruir. No sé qué quieres que diga, respondí, manteniendo la calma, aunque la ira seguía burbujeando dentro de mí. Tú ya lo has dicho todo. No necesito más explicaciones, Javier. Todo lo que podía decirte, ya lo sé. Ya lo vi. Ya lo viví. Y la verdad, no me importa lo que tengas que decir. Me sentí como si estuviera mirando a un desconocido. La persona que había amado, la persona con la que había compartido mis sueños, ya no existía. Había desaparecido, reemplazada por alguien que ni siquiera tenía la decencia de decirme la verdad antes. Me di la vuelta, caminando hacia la cocina sin mirar atrás. Quería estar sola, quería pensar en lo que me quedaba, en lo que debía hacer a continuación. Estaba cansada de los sentimientos encontrados, de la culpa y la rabia, de la confusión. Quería claridad, pero no sabía cómo conseguirla. Lo único que sabía era que estaba agotada. Javier no se dio por vencido. Lo escuché acercarse detrás de mí, con pasos cautelosos, pero sin poder encontrar las palabras adecuadas. Sabía que su vida, nuestra vida, estaba en juego, pero no tenía idea de cómo empezar a repararlo. Valeria, no puedo dejar que todo termine así. He cometido un error, un gran error. Y sé que no hay excusa para lo que hice, pero te prometo que quiero hacerlo bien. Quiero que me des una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que puedo hacer las cosas bien. No quiero perderte. Me giré lentamente y lo miré por un largo momento. Sus ojos, llenos de desesperación, trataban de comunicar algo que ya no podía entender. Mi corazón, antes tan lleno de amor por él, ya no sentía lo mismo. Era como si todo lo que compartimos hubiera desaparecido en el aire. No sentía ni enojo, ni tristeza, solo una vacuidad aplastante. Sentí que cada palabra que decía, aunque parecía sincera, ya no tenía el poder de tocarme. Yo había cruzado una línea también, una línea invisible que nunca había notado antes, y ahora no podía volver atrás. No sé si alguna vez podré perdonarte, dije en voz baja, casi como si lo estuviera diciendo más para mí que para él. No lo decía con rabia, lo decía con una resignación que me dolió profundamente. Ya no me queda nada de lo que me hizo confiar en ti, Javier. Ya no sé quién eres, ni quién soy yo en todo esto. Y eso me asusta. Me asusta porque no sé cómo seguir viviendo con esto. Javier dio un paso hacia mí, intentando tomarme de las manos, pero me aparté sin darle la oportunidad de acercarse. Su rostro se hundió en una mezcla de tristeza y angustia, pero no me importaba. Ya no me importaba lo que él sentía. No podía seguir siendo la persona que lo perdonaba siempre, la persona que lo cubría, la persona que lo entendía. Había llegado el momento en el que tenía que ser honesta conmigo misma.
Ya no podía seguir en esa relación rota. No me quedaba nada para seguir adelante. No había futuro con alguien que me había dejado atrás de esa manera. No puedes pedir algo que ya no existe, Javier, le dije, con voz firme. No me pidas que te dé otra oportunidad, porque no sé si puedo. Y no quiero que sigas tratando de arreglar lo que ya no tiene arreglo. Ya no puedo seguir aquí. Me senté en el sillón, sintiendo como mi cuerpo comenzaba a agotarse, como las emociones se desbordaban por completo. Javier permaneció de pie, mirando al suelo, como si estuviera esperando algo de mí, como si hubiera alguna respuesta que yo no le estaba dando. Pero no había respuestas. Ya no había nada más que decir. Ya no quería seguir siendo la esposa que lo perdonaba todo. Quería encontrar mi propia paz, mi propia verdad, sin depender de él. Javier me miró una vez más, pero esta vez, no dijo nada. Sabía que no podía convencerme. Ya no podía ganar. Y, por fin, comenzó a caminar hacia la puerta, lentamente, como si cada paso le costara una eternidad. La puerta se cerró detrás de él, y con su partida, me sentí vacía, pero también liberada. Al menos, ahora sabía lo que debía hacer. Sabía que debía seguir adelante. No podía quedarme atrapada en este ciclo. Ya no. A medida que el sonido de sus pasos se desvanecía, sentí una ligera sensación de alivio. Sabía que el proceso no sería fácil, que tendría que reconstruir mi vida desde cero. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacerlo. El dolor estaba ahí, pero sabía que, con el tiempo, podría superarlo. Las horas pasaron después de que Javier se fue y la casa parecía más vacía que nunca. La tranquilidad era aplastante, pero a la vez sentía que tenía un control sobre lo que venía, sobre lo que debía hacer para no seguir sumida en ese pozo de dolor. Ya no me importaban sus disculpas, ya no me importaban las promesas de cambiar. Solo pensaba en mi futuro, en lo que podía hacer con las piezas rotas que quedaban de mi vida, aunque no tenía idea de cómo comenzaría a recomponerlas. Lo único claro era que mi prioridad ahora era Camila, mi hija. Tenía que ser fuerte por ella, tenía que mostrarle que, a pesar de todo lo que había sucedido, la vida seguía, que había una oportunidad para empezar de nuevo, aunque el camino fuera incierto. Me senté frente a la mesa, con la mirada fija en el espacio vacío que antes compartíamos. La casa, que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo, ahora me parecía ajena, como si ya no tuviera sentido estar allí. ¿Cómo podía continuar viviendo en el mismo lugar donde las mentiras habían quedado grabadas en cada rincón? ¿Cómo podía mirar esas paredes y no ver la sombra de la traición? A veces, cuando la noche se cernía sobre nosotros, sentía que la casa se cerraba sobre mí, que todo lo que había vivido y compartido con Javier ya no existía. No quedaba nada de lo que una vez creí que teníamos. Esa noche me costó dormir. Camila había ido a la cama temprano, como siempre, ajena a todo lo que había sucedido, como si nada hubiera cambiado. No quería que ella sufriera, no quería que se viera arrastrada a este torbellino de emociones que ya no podía controlar. Al fin y al cabo, ella era la razón por la que me quedaba. Era por ella que tenía que seguir adelante. No por Javier, no por la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, sino porque ella merecía una madre fuerte, una madre que le enseñara que, incluso cuando el amor se desmorona, uno puede seguir adelante, que la vida puede seguir adelante. Y aunque mi corazón estuviera roto, aunque mi alma estuviera desgarrada, debía ser la madre que Camila necesitaba. A la mañana siguiente, me levanté temprano. El sol entraba débilmente por la ventana, pero el día parecía más gris que de costumbre. Preparé el desayuno, haciendo un esfuerzo por mantener la normalidad, por no dejar que el dolor me invadiera de nuevo. Camila entró a la cocina como siempre, con su sonrisa alegre y su energía desbordante. Vi su rostro y supe que no podía permitir que todo esto la afectara.
No podía dejar que el dolor de una traición, de una mentira, le robara la inocencia con la que miraba el mundo. Le sonreí, aunque por dentro sentía una punzada de tristeza. Quería ser esa madre que siempre había sido, esa madre que protegía a su hija de las sombras de la vida. ¿Qué vamos a hacer hoy, mamá?, preguntó, tomando su tazón de cereal. Su pregunta me sacó de mis pensamientos. Sus ojos brillaban con la curiosidad de siempre, sin saber que el mundo había cambiado para mí. Hoy vamos a hacer algo divertido, ¿te gustaría ir al parque?, le respondí, tratando de mantener la voz firme, de no mostrar lo que realmente sentía. Camila asintió con entusiasmo, como si no hubiera ningún problema en el mundo. Y, en parte, tenía razón. ¿Por qué no podría disfrutar del día? ¿Por qué no podía seguir siendo feliz, aunque todo lo demás pareciera estar cayendo? El resto del día pasó de manera tranquila, aunque yo sentía una desconexión profunda con todo lo que sucedía a mi alrededor. Era como si estuviera operando en piloto automático, siguiendo las rutinas, respondiendo a las preguntas de Camila, sonriendo cuando ella sonreía, pero por dentro, el dolor era constante. Estaba agotada, pero mi mente no se detenía. Javier no había vuelto a llamar. No había enviado mensajes, ni se había preocupado por saber cómo estaba. Y eso me hizo sentir una mezcla extraña de alivio y furia. ¿Cómo era posible que no hubiera luchado más por nosotros? ¿Por qué no había insistido más, si realmente le importaba? Eso me decía todo lo que necesitaba saber, no le importaba tanto como decía, o si lo hacía. Su ego y su miedo a perder lo que había conseguido eran más grandes que cualquier sentimiento de amor que pudiera haber tenido. Esa tarde, cuando Camila estaba jugando con sus muñecos en el salón, me senté en la mesa, con los papeles de la separación frente a mí. Había llamado a un abogado esa mañana. Sabía que no podía seguir esperando que las cosas se arreglaran solas, que no podía seguir siendo la mujer que soportaba todo por el bien de la familia. Ya no estaba dispuesta a cargar con el peso de las mentiras de Javier, de sus traiciones. No iba a seguir siendo su cómplice, ni su víctima. Si alguien iba a salir adelante, sería yo, y lo haría por mí misma, por mi hija, por lo que realmente importaba. Tomé el bolígrafo y, con una mano temblorosa, firmé los papeles. Al principio, no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Pero luego me di cuenta de que en realidad no estaba perdiendo nada. Estaba ganando mi libertad. Estaba tomando el control de mi vida, de mi futuro. Ya no me importaba lo que pensara Javier, ya no me importaba si él se sentía culpable o si trataba de recuperar lo que habíamos sido. Lo que realmente importaba era que yo tomara las riendas de mi vida. Al fin y al cabo, todo lo que había sido hasta ese momento no era más que una fachada. La realidad era que, sin Javier, yo podía seguir adelante. Yo podía ser feliz, yo podía ser fuerte. Después de firmar los papeles, tomé una decisión. Llamé a Javier, aunque no sabía qué decirle. No quería hablar con él, pero sabía que era necesario. Sabía que tenía que poner fin a todo esto de una vez por todas, sin más excusas ni más dolor. Tenía que ser clara, firme. Tenía que decirle que ya no había marcha atrás. Cuando me contestó, sentí la tensión en su voz, como si hubiera estado esperando este momento, como si estuviera tratando de anticipar lo que iba a decir. Valeria, comenzó, con ese tono tan familiar que siempre usaba cuando quería que lo escuchara. Javier, ya no quiero escuchar más, lo interrumpí. No quería escuchar sus promesas, sus explicaciones. Ya no me importaba. He tomado una decisión. Ya no quiero seguir en este matrimonio. Esto se acabó. No hay vuelta atrás. Escuché un largo silencio del otro lado de la línea, como si estuviera procesando mis palabras. Luego, finalmente, respondió, pero ya no era el hombre que había conocido.
Entiendo, lo siento mucho, Valeria. Solo quiero que seas feliz. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de vacío y alivio. No necesitaba que me dijeran nada más. Ya no quería escucharlo. Ya había tomado mi decisión, y no iba a dar marcha atrás. Esto era lo mejor para mí, lo mejor para Camila. El dolor que sentía, aunque profundo, era el primer paso hacia mi recuperación. Ya no había lugar para el arrepentimiento. Ya no había lugar para el miedo. Colgué el teléfono y dejé los papeles sobre la mesa. Miré a Camila, que seguía jugando sin saber nada de lo que acababa de suceder. No le dije nada, no necesitaba hacerlo. Ella aún tenía mucho por aprender, pero yo sabía que lo haría. Sabía que, de alguna manera, iba a encontrar mi camino hacia una nueva vida. Y, por fin, me sentí en paz.